Vale, buenas tardes a todos y a todas. Son las 4 en punto. Primero de todo, daros las gracias por asistir a este seminario web que hemos organizado desde la Federación, juntamente con Bufete Escura, que está todo el equipo de Laboral. Y voy a darle la palabra a Fernando Escura para que nos presente un poquito el equipo y que nos diga unas palabras. Adelante, Fernando. Gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Pues nada, soy Fernando Escura, ya muchos de vosotros ya me conocéis porque colaboramos con muchos gremios que forman parte de Fisicat. Como muchos de vosotros ya sabréis, nosotros organizamos habitualmente conferencias o vivas como el de hoy, abiertos a la gente, en los cuales entendemos de que se trata un poco de actualizar a las empresas en aquellos temas que son de más interés. Esta información también la podéis tener a través de nuestras circulares que os llegan a través de Fisicat y que intentemos de que ayuden a las empresas a estar al día de todas las normativas que van saliendo, tanto en el ámbito fiscal, como laboral, como jurídico, etc. Y lo intentamos porque es muy complicado, porque como ya sabéis, el número de normas que van saliendo es bastante importante. Bien, las jornadas las organizamos en la medida en que vemos de que hay un interés importante por parte de muchos empresarios. Uno de ellos, evidentemente, ha sido la llamada reforma laboral, que realmente ha provocado pues, un gran interés. Esta ya es la tercera jornada que hacemos en esta materia, porque diferentes colectivos, entre ellos Fisicat, pues han mostrado pues, muchos empresarios dudas, cuestiones. En primer lugar, deciros de que no me extraña que haya habido dudas porque hay algunos temas que la reforma no soluciona, como es, supongo que será por donde saldrá la mayoría de las preguntas, como siempre en estos temas, es el tema de la contratación. Luego mis compañeros abordarán este tema. Básicamente, en la jornada lo que vamos a tratar va a ser entrada en vigor, porque es claro la fecha que entra en vigor, no es tan claro en todos los contratos, cuándo un contrato está vigente, cuándo no, con lo cual luego mis compañeros lo tratarán. Hablaremos también del contrato formativo, del contrato de duración determinada, compromiso de reducción de la tasa de temporalidad, contrato fijo discontinuo, contratación indefinida, subcontratación, los ERTES, la nueva causa de ERTE que se ha fijado, mecanismos para la flexibilidad y estabilización del empleo, prioridad aplicativa del convenio de empresa, ultraactividad y ley de infracciones, bueno, aspectos de la ley que tocan las infracciones y sanciones. Para este tema me acompañan tres abogados que son del área de laboral, que son Patricia Reinaldos, Claudia Colla y José María Ramos. Son tres especialistas del despacho que están a vuestra disposición para cuando los necesitéis y que ya colaboran ampliamente pues, con muchos instaladores y con muchas empresas de los diferentes gremios que forman parte de Fisicat. También le he pedido que me acompañara Albert Maresma. Albert Maresma es una persona que tenemos prácticamente dedicada en exclusiva a los instaladores. Él está en varios gremios y conoce bien el sector. Albert, pues si quería dar unas palabras antes de que empiecen ya los de laboral, porque la gente así ya se centra en el tema de la reforma. Antes de nada, yo soy Albert Maresma. Este pequeño inciso antes de empezar con el tema de la reforma. Yo doy apoyo a toda la parte fiscal y de implementación de todos los administradores que lleva Bufete Escura y al final, pues como bien ha dicho Fernando, giro en torno a esta postura y cada mes pues, voy a visitar gremios para pues, hacer consultas con los afiliados. Al final es un servicio que ofrecemos y que queremos que uséis. Es un servicio que queremos dar como un valor añadido que os puede servir no sé, para consultas, todo tipo de tributación, por ejemplo, cómo tributa la instalación de las plantas fotovoltaicas y muchas consultas que queremos que nos hagáis. Estamos para ayudaros y pues yo soy Albert y que estéis conmigo por los canales pues, que usamos. ¿Vale? Solamente que lo tengáis presente para esto. Bueno, pues Albert está a vuestra disposición y ya sin más preámbulo, pues si vosotros estáis aquí para el tema de la reforma laboral. Solamente deciros una cosa, formato.
nosotros estas jornadas o libras que organizamos son eminentemente prácticos. Tenemos todo otro tipo de jornadas que se enmarcan en ambientes, ya podríamos decir, más de especialistas, etc. Nosotros entendemos que los que estáis al otro lado de la pantalla hoy sois instaladores o responsables de laboral de los instaladores o personas que lleváis la gestión laboral, etc. Con lo cual, intentamos que sea tremendamente práctico. Al acabar, podéis hacer las preguntas que queráis. No se escucha ahora, ¿eh? Ahora nos escuchamos. ¿Ha pasado algo? Porque no escuchamos nada. A ver, un segundito a todas las personas que están viendo, escuchando ahora mismo el webinar, que pueden ser problemas técnicos. Ahora sí, gracias. Vanessa, no sé dónde me habéis dejado de escuchar. Pues hace nada, cuando ha acabado tu compañero, ya es cuando se ha dejado de escuchar. Pues lo que os decía, yo ya os dejo con el equipo de laboral solamente un tema. Esta jornada es evidentemente práctica. No es nada teórica. Estamos aquí para resolver problemas, con lo cual podéis plantear al final todas las preguntas, el equipo se quedará todo el rato que haga falta para que todas las preguntas queden solucionadas. Alguna, ya os digo yo, que no quedará, porque yo sé que, por ejemplo, en el contrato discontinuo hay dudas que hasta que no sean resueltas por los tribunales, pues cada uno aconsejamos, cada despacho aconsejamos un poquito lo que consideramos mejor. Nosotros sí que es verdad que hemos estado pues, con responsables de la COE, con jueces, etcétera, con lo cual tenemos un criterio que creemos que es el que se consolidará, pero algún tema de la reforma sí que planteará muchos temas. Con lo cual, ya no me alargo más, os dejo. Patricia, Empezamos. Os dejo con Patricia. Muchas gracias a los dos. Con Claudia y con José María. Muchas gracias. Gracias. No sé si estáis hablando, pero no se escucha nada, ¿eh? Otra vez. Ahora te has silenciado, Patricia. Sí, Ahora. Disculpad porque me doy cuenta que llega un momento que desaparece la voz y tengo que silenciar y volver a activar para que se reanude otra vez la voz. No sé por qué está... Vale. Bueno, en cualquier No caso, sí que te pido que cada vez que veas que estamos en posición mute, nos avises por cualquier cuestión. Sí, tranquila, gracias. Como decía, el webinar o la formación que nos ocupa hoy, como ha explicado Fernando Escura, pretende ser un poco práctica. Vamos a intentar ser un poco ágiles porque la reforma laboral ha sido muy extensa, pero vamos a intentar centrarnos en las cuestiones que más importancia entendemos que van a generar, sobre todo en el gremio en el que nos encontramos, en Fisicar. Y Vanessa, supongo que al finalizar la jornada todos los asociados agremiados que quieran pues podrán hacer consultas en el apartado de consultas y dedicaremos 5 o 10 minutos para resolverlas. Sí. ¿Vale? Bien, pues entiendo que todos veis a la pantalla. Vale. Este es un poco el índice que ha explicado Fernando y bueno, entrando ya en lo que es la reforma, ya sabéis que el pasado 28 de diciembre se publicó el Real Decreto 32/2021 cuya entrada en vigor sería para el día siguiente, para el día 31 de diciembre de 2021. No obstante, y como os iremos explicando a lo largo de esta jornada, diferentes partes o cuestiones de esta reforma laboral tendrán su entrada en vigor o su vigencia el 31 de marzo de 2022, es decir,
ya prácticamente la semana que viene, y algunas de ellas es importante ver que se han previsto regímenes transitorios que, como decía, os iremos explicando. Bueno, ahora mi compañera Claudia Coya os explicará un poco el contrato formativo y los cambios que ha habido en él. Bien, gracias Patricia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, a estas alturas, como ya conocemos, la reforma laboral ha modificado radicalmente el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores referente a la contratación. Asimismo, en primer lugar, empezaremos explicando los contratos formativos. En primer lugar, destacar que se sustituyen los contratos para la formación y el aprendizaje y el contrato de prácticas, respectivamente, por los dos nuevos contratos que podemos observar en la diapositiva, los contratos de formación en alternancia y el contrato para la obtención de la práctica profesional. En primer lugar, lo más importante a diferenciar entre ambos contratos es el objeto de cada uno de ellos. Asimismo, en el primer contrato de formación en alternancia, su objeto principal es compatibilizar la actividad laboral mientras la persona en cuestión esté realizando unos estudios formativos. Y en relación con el contrato para la obtención de la práctica profesional, en este caso ya, es decir, la contratación será una vez la persona haya obtenido el título o el grado en cuestión. Bien, en primer lugar pasamos a destacar las principales características del contrato de formación en alternancia, que es el que hemos comentado que se cursa mientras la persona esté cursando los estudios. Por tanto, se podrá realizar con personas de hasta 30 años de edad, tiene una duración mínima de 3 meses y una máxima de 2 años. También debemos tener en cuenta que la retribución será la fijada en convenio colectivo. En caso de que no esté fijada en convenio colectivo, nunca podrá ser inferior al 65% el primer año ni al 75% en el segundo año, en relación con cada categoría profesional que establezca el convenio colectivo aplicable. Tampoco, obviamente, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. En relación con el tiempo de trabajo efectivo, no podrá ser superior al 65% de la jornada durante el primer año o al 85% durante el segundo año. Se puede suscribir, bueno, en este caso también tenemos la obligación de una suscripción de un plan formativo individual con 2 tutores. También existe la posibilidad de suscribir un contrato a tiempo parcial en horario nocturno y a turnos. En estos casos no cabe periodo de prueba ni realización de horas extraordinarias o complementarias. Y finalmente debemos tener en cuenta que no podrá suscribirse este contrato cuando la persona ya haya desempeñado funciones previamente en la empresa por un periodo superior a 6 meses. En este punto, brevemente recordar que se establece un nuevo régimen de cotizaciones. Cuando la base de cotización sea inferior a la mínima, se tendrán en cuenta las cuotas únicas y cuando sea superior será la suma de las cuotas únicas más los tipos ordinarios que resulten en aplicación a la base mínima. Bien. Pasamos a las principales características ahora del segundo contrato para la obtención de la práctica profesional. Es decir, en este caso, tal y como hemos referido anteriormente, podrá concertarse con quienes estuviesen ya en posesión de un título universitario, un grado, etc. En este caso, la reforma lo que hace es que reduce de 5 a 3 años el periodo en el que se podrá suscribir desde que la persona terminó los estudios. Es decir, cuando acabe el curso, hasta los 3 años se podrá suscribir este contrato. Antes eran 5 años. También se reduce la duración de este tipo de contrato, es decir, de 2 a 1 año. Por lo tanto, el plazo máximo actualmente será de 1 año. No podrá suscribirse también, tal y como os comentado en el contrato anterior, con quien ya haya obtenido una experiencia profesional o realizado actividad formativa en la misma empresa por un periodo superior a 3 meses. Y aquí sí que existe un periodo de prueba, pero será máximo de 1 mes. En este caso, también cambia la retribución, que ya no podrá reducirse hasta el 60% el primer año y hasta el 75% el segundo año, tal y como veníamos viendo hasta ahora, sino que en este caso deberá ser, tal y como establece el convenio colectivo, la categoría profesional del grupo al que corresponda, no inferior igualmente al salario mínimo interprofesional. En este caso tampoco se podrán realizar horas extras, salvo casos de fuerza mayor, y también existe la elaboración de un plan formativo individual. Bien, finalmente, y de forma breve también, las características comunes que encontramos en ambos contratos
son, en primer lugar, que será indefinido ordinario cuando se haya celebrado un fraude de ley, es decir, cuando no cumpla todos los requisitos que hemos explicado inicialmente. También debemos destacar que este tipo de contrataciones, de los contratos formativos, se podrán realizar en empresas que estén en situación de ERTE. Pero no cuando estas personas, es decir, que no sustituyen las funciones de las personas que se encuentran en ERTE. Asimismo, se amplía también la acción protectora de la seguridad social y comprenderá también el desempleo y la cobertura del FOGASA, del Fondo de Garantía Salarial. También existe una bonificación del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes. También es importante conocer el régimen transitorio, ya que las disposiciones referentes a los contratos formativos entrarán en vigor el 31 de marzo. Y los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, es decir, los anteriores, podrán seguir suscribiéndose hasta el 30 de marzo y resultarán aplicables hasta su duración máxima. Bien, al haber bastante reforma en relación con la contratación, la compañera Patricia explicará los nuevos contratos de duración determinada. Gracias, Claudia. Bueno, pues centrándonos ahora un poquito en los contratos de duración determinada, que también han sufrido varios cambios y varias reformas. Como sabéis, una de las más importantes es la supresión del contrato por obra o servicio, que muy probablemente algunos de los agremiados hayáis podido utilizar en función de las obras a las que hayáis sido asignados y demás. Pero por ahora nos centraremos en qué es lo que ha quedado reducido o en cómo ha quedado reducido este contrato de duración determinada. Este contrato de duración determinada se va a poder suscribir en dos circunstancias concretas. Por una parte, el contrato se denominará el contrato por circunstancias de la producción, que sería un poco el anterior, el contrato eventual por circunstancias de la producción y un poco conjuntamente, quizá también con el de obra y servicio. Y por otra parte el contrato por sustitución, que es el anterior contrato de interinidad, que mayormente es el que conocemos o el de utilidad más práctica. El contrato por circunstancias de la producción se va a poder suscribir en dos modalidades concretas o dos submodalidades, más bien dicho, aunque se denominará del mismo modo. Por una parte, podremos contratar durante un periodo de 6 meses, ampliable a un año siempre que se prevea por convenio colectivo, para atender a aumentos y fluctuaciones ocasionales e imprevisibles. En definitiva, para que podamos entendernos todos, ¿no? Se tratará al final de trabajos que no sean estructurales en la empresa, es decir, que verdaderamente acontezcan de una forma imprevisible y que no se haya podido contemplar en el tiempo o que no sea estructural, es decir, que no sea una necesidad habitual de la empresa durante el ejercicio entero. Sin perjuicio de ello, se prevé, y como decía un poco al principio Fernando, ¿no?, de varias conversaciones que hemos tenido nosotros con nuestro gremio de abogados y demás, se entiende que se va a poder suscribir esta submodalidad para la sustitución de las vacaciones anuales, ¿vale? Una segunda submodalidad de este contrato por circunstancias de la producción es el contrato de 90 días, que, al contrario que el anterior, sí que servirá para atender situaciones puntuales previsibles, si bien que esta duración va a ser muy corta y muy delimitada en el tiempo. Es importante tener en cuenta que este contrato de 90 días no van a poder ser de forma consecutiva, sino que estamos hablando de situaciones muy puntuales y muy previsibles. Por ejemplo, bueno, a nosotros nos gusta muchas veces poner el ejemplo, que es bastante práctico y creo que se entiende bastante bien, del sector de la restauración, ¿no? A un restaurante que puede abrir pues, todos los días de la semana durante verano, pero de repente tiene un evento especial, un sábado o un domingo, una boda, una celebración, lo que sea. Bien, pues ese día es un hecho previsible, tiene una duración reducida y delimitada, y aquí podremos contratar a un total de 20-30 trabajadores, los que sean necesarios para cubrir esa situación puntual. Pero sobre todo lo importante es que en ningún caso van a poder ser continuados. Bien, y con respecto al contrato por sustitución, como decíamos, era el anterior contrato por interinidad y se va a poder suscribir en 3 submodalidades distintas. Por una parte, para sustituir a un trabajador con derecho a reservar el puesto de trabajo,
véase incapacidades temporales, maternidades, paternidades, etcétera, que tendrán la duración de todo el tiempo que el trabajador se encuentre ausente en su puesto de trabajo, si bien con esa reserva, y como con carácter adicional se prevé que se pueda suscribir con 15 días de antelación. Se entiende que son circunstancias que la empresa puede prever, ¿no? Salvo la incapacidad temporal quizá, pero las maternidades, las paternidades, todo esto sí que se puede más o menos prever en el tiempo y podrá suscribirse el contrato con 15 días de antelación. También se podrá suscribir este contrato para completar la jornada reducida, por ejemplo, en aquellos casos de trabajadores que reduzcan su jornada por guarda legal, el tiempo restante de la jornada que se haya reducido, se podrá suscribir este tipo de contratos y nuevamente durante todo el periodo en el que se mantenga esa situación. Y por último, introduce esta nueva reforma la posibilidad de suscribir este tipo de contratos por sustitución cuando nos hallamos ante un proceso de selección o promoción para la cobertura de un contrato indefinido. No creo que este sea quizá el caso más práctico para el gremio en el que nos encontramos, pero igualmente nos parece interesante pues, poder explicar esta situación. ¿Cuáles son las principales características de la contratación determinada? Bueno, en primer lugar, que entrará en vigor el 31 de marzo de 2022. Si bien en la siguiente diapositiva veremos el régimen transitorio que se ha previsto, que quizás ha sido un poco caótico. Tanto las contratistas como las subcontratistas, las ETTs y demás podrán suscribir este tipo de contratos siempre y cuando se ajusten a la normativa. Y además se prevé una cotización adicional, una penalización por cada baja en aquellos contratos con una duración inferior a los 30 días. ¿Cuál será la adquisición o cuál será la condición o aquellas características que tengan que sucederse para que se adquiera la condición de fija de este tipo de trabajadores? Bueno, en primer lugar, cuando los trabajadores incumplan, cuando las empresas incumplan el régimen de contratación que hemos previsto anteriormente, es decir, en el caso, por ejemplo, de la contratación determinada, ¿no? En el contrato de 6 meses, pues que realmente sea un trabajo estructural, que realmente la empresa requiera de ese puesto de trabajo durante todo el año y sin embargo se esté recurriendo a esta contratación temporal, ¿no? En este caso, como sucedía antes de esta reforma, tendrán la consideración de trabajadores fijos o indefinidos en la empresa. Adicionalmente, también se establece un régimen en cuanto a la concatenación de contratos que no va a poder saltarse o lo vamos a tener que tener en cuenta, y es la regla de los 18-24 meses. Es decir, las personas trabajadoras que tuvieran dentro de un periodo de 24 meses más de 18 de contratación para nuestra compañía podrán ser consideradas indefinidas precisamente por esta concatenación de contratos. Entonces, cuando la inspección de trabajo actúe y pueda observar que estas personas hayan estado contratadas más de 18 meses dentro de un periodo de 24, podrán establecer o sancionar a la empresa entendiendo que estos contratos debían de suscribirse de forma indefinida. ¿Vale? Y ya por último, el régimen transitorio con respecto a estos contratos de duración determinada. Debemos indicar que el contrato por obra y servicio que estuviera suscrito con anterioridad a la vigencia de la reforma, esto es 31 de diciembre de 2021, tendrán la duración y se regirán por la normativa anterior, con lo cual 3 años ampliable a 4 por convenio colectivo. Los que se hubieran suscrito entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022 también se regirán por la normativa anterior, pero tendrán una duración máxima de 6 meses. Y aquellos ya que se suscriban a partir del 31 de marzo, bueno, directamente no se van a poder suscribir porque habrá desaparecido este contrato por obra y servicio. ¿Vale? Con respecto a los contratos eventuales, pues sucede un poco lo mismo. Los que se hubieran suscrito con anterioridad al 31 de diciembre se regirán por la normativa anterior y serán ampliables por convenio colectivo conforme lo previsto en el mismo. Los que se hayan suscrito entre este interín, entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, se regirán por la regulación anterior con una duración máxima de 6 meses. Y a partir de 31 de marzo de 2022 tampoco se podrán suscribir este tipo de contrataciones.
Y por último, en cuanto a el encadenamiento de contratos o concadenación de contratos, simplemente indicar que a partir del 31 de marzo de 2022 será cuando ya empiecen a tener en cuenta la autoridad laboral, las administraciones públicas, este encadenamiento de contratos, y se partirá de la base del último contrato en vigor a 31 de diciembre de 2021 para iniciar este cómputo de los 18-24. Bien. Dicho esto, es importante indicar que tanto los contratos formativos que ha explicado mi compañera Claudia como los contratos de duración determinada se han realizado o se han llevado a cabo por una finalidad en concreto, que es la que entendemos que busca esta nueva reforma laboral, y es un poco la supresión de estos contratos temporales y el incremento de la contratación indefinida. Con eso nos vamos a este cuarto punto, que es muy breve y muy sencillo. Dado que el Gobierno ha querido tener este compromiso de reducción de la tasa de temporalidad y el incremento de la contratación indefinida, pues el Gobierno efectuará una evaluación de caras al año 2025 para ver si efectivamente se ha reducido esta tasa de temporalidad, si se ha cumplido el objetivo de la norma, y en caso de que no sea así, pues bueno, se elevará a una mesa de diálogo y se propondrán pues nuevas propuestas. Veremos a ver cuáles son estas propuestas y cuáles otras reformas o modificaciones nos pueden traer si no se ha cumplido esta tasa de reducción de la temporalidad. Y simplemente, ya para acabar, dejaré ahora a mi compañero Josep María que os hable de los contratos fijos discontinuos, pero simplemente incidir en que el objetivo de la reforma es incrementar la contratación de trabajos indefinidos y reducir la tasa de temporalidad. Totalmente. La reforma laboral exige un cambio de chip y entender que la contratación temporal es un recurso extraordinario, ¿no? Exacto. Bueno, vamos ahora con el contrato fijo discontinuo, ya va a ser el último contrato. El artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores establece un nuevo redactado e introduce nuevas modificaciones que ahora comentaremos, que consideramos que son importantes, dado que nos da la sensación que el legislador quiere potenciar bastante el uso de este contrato. Concretamente se prevén tres causas principales para la celebración de este contrato. La primera causa sería para realizar trabajos de naturaleza estacional. La segunda causa sería para realizar trabajos de actividades productivas de temporada. Y estas dos causas, en principio, no nos tendrían que generar problemática, dado que bueno, los conceptos son claros y son conceptos que ya se venían utilizando antes de la reforma laboral. Estamos hablando aquí, estábamos comentando de poner unos ejemplos para que se entendiera mejor. Pues camareros de club náuticos, socorristas, gente de piscina, que más hemos apuntado, conductores de autobuses escolares, pues lo que venimos diciendo, ¿no? Naturaleza estacional o actividades productivas de temporada. Y después hay un tercer supuesto que ni siendo de naturaleza estacional ni siendo de actividades productivas, se prevé para la ejecución de periodos intermitentes, porque cuidado, contratos fijos discontinuos siempre son periodos intermitentes, de ejecución ciertas, determinadas o indeterminadas. Por lo tanto, vemos que la definición es bastante amplia, puede utilizarse quizá como un cajón desastre, pero es lo que marca la normativa. Entonces, lo que a nosotros nos interesa que entendáis es, bueno, naturaleza estacional lo conocemos, actividades productivas también. Cuidado con los periodos de ejecución ciertos, ya sean determinados o indeterminados, a los efectos de diferenciarlos con la contratación temporal. Cuanto al contrato de duración determinada, venía comentando Patricia, que se puede utilizar cuando hay oscilaciones de punta de trabajo. Si esas puntas de trabajo en principio son imprevisibles, para resumir, podríamos acudir a la contratación temporal. Si esas puntas de trabajo son periodos ciertos, siempre y cuando nos estemos basando en periodos intermitentes, deberíamos acudir a la contratación fijo discontinua. Después, en el torno de preguntas, ya iremos caso a caso, pero que sepáis que principalmente hay estas tres causas. Adicionalmente, si bien Patricia ha comentado que el contrato de obra y servicio quedaba suprimido,
sí que el legislador parece que establece que es la modalidad adecuada, la del fijo discontinuo, para vincularla a las contratas. Es decir, hasta el momento, yo soy una empresa y tenía una contrata mercantil, yo podía utilizar el contrato de obra y servicio para vincularla a ese contrato. Hemos dicho que con la reforma laboral este contrato queda suprimido, pero a cambio el legislador parece ser que nos va a dejar utilizar el contrato fijo discontinuo, de tal forma que si yo tengo una contrata que resulta que doy prestación de servicios cada verano, yo podré utilizar el fijo discontinuo, esto ya lo podíamos utilizar hasta ahora, pero además vincularlo a la contrata, de tal forma que cuando acabe la contrata podremos finalizar el contrato. Ya cómo lo finalizaríamos sería otro asunto, pero por lo menos que sepáis este aspecto. Y por último, y menos importante, simplemente que lo sepáis, también se permitirá a las empresas de trabajo temporal, que son aquellas empresas que pueden ceder trabajadores a las empresas usuarias, contratos de obra y servicio precisamente para eso, para poner a disposición las necesidades temporales de estas empresas usuarias. Sí. Exacto. ¿Qué he dicho? Obra y servicio. Brevemente, debemos tener en cuenta también los aspectos más relevantes de este contrato, que es un contrato por escrito, un contrato muy adaptable, como hemos visto, prevé muchos supuestos y, como digo, lo podremos comentar si os parece interesante en el juego de preguntas. Importante también que sepáis que se da un amplio margen al convenio colectivo sectorial, de manera que todos los trabajadores de un determinado sector, como podría ser el sector de instaladores, en el momento que acabaran su actividad pudieran ser llamados por distintas empresas. Se prevé también la posibilidad de celebrar este contrato a tiempo parcial. Y bueno, hay distintas opciones. Se prevé también establecer un periodo mínimo de llamamiento, una cuantía de llamamiento y una serie de cuestiones que se podrán negociar en convenio colectivo. Pero insisto, muy importante. Todo esto se tendrá que negociar en el convenio colectivo sectorial. No afecta a la norma mínima que sabemos que es el Estatuto de los Trabajadores. Después, otro aspecto también importante es cuando el legislador establece que los trabajadores que están contratados en contrato fijo discontinuo deberán tener la antigüedad desde el inicio de su contrato, pero solo a efectos de promoción interna. ¿Qué queremos decir con esto? Solo a efectos de antigüedades, etcétera, etcétera. No a efectos de indemnización. Si el día de mañana despedimos a este trabajador que está contratado con un contrato fijo discontinuo, para el cálculo de la indemnización deberemos tener en cuenta única y exclusivamente el tiempo de trabajo efectivo. Este entendemos, bueno, es nuestro criterio, creemos que es claro, está amparado por jurisprudencia, pero sí que es importante decir que la normativa tampoco lo prevé de forma expresa. Más cositas, simplemente saber que es un colectivo prioritario para la formación y que se pretende una mayor protección en materia de prestaciones. Cuando estábamos preparando la exposición hemos comentado, bueno, ya os ha dicho Fernando que hemos hecho varios webinars, entonces nosotros consideramos importante adaptar estos webinars al sector al que nos dirigimos y en este caso esta diapositiva lo que trata, os lo explico brevemente, simplemente que en principio no se aplica. Hemos dicho que la reforma laboral exige un cambio de chip y entender que la contratación temporal será un recurso extraordinario. De tal forma que, por ejemplo, este concepto se traduce en el sector de la construcción en el sentido de que en el sector de la construcción había un contrato de obra y servicio específico para la construcción y ahora nos dice el legislador que este contrato se entenderá indefinido. Entonces, dado que esto causará un gran impacto en el sector de la construcción, el legislador lo que hace es habilitar un sistema de extinción contractual en el que la extinción del contrato se prevé una indemnización pues, del 7% de lo abonado, que es una indemnización menor, y ya está, únicamente que sepáis esto. En el sector de la construcción, igual que en muchos otros sectores, pues se pasa del contrato temporal al indefinido. Vale.
En relación con el tema de las contratas y las subcontratas, debemos indicar que lo que intenta el legislador principalmente es que los trabajadores que están adscritos a las contratas y subcontratas tengan las mismas condiciones que las empresas usuarias, sobre todo en materia salarial. Este es un poquito el mensaje. Sí que el artículo 42.6 se redacta nuevamente y lo que establece este artículo es que el convenio colectivo de aplicación será el desarrollado en la contrata o subcontrata. Por tanto, si yo contrato una empresa de limpieza, esta empresa de limpieza tiene que aplicar el convenio de limpieza. A partir de aquí nos interesa que sepáis que lo que pretende el legislador con esto es acabar por lo que él entiende que era una situación precaria, exacto, porque él entendía una situación precaria y igualar pues, lo que se dice el trabajo de igual valor, que dos personas que hagan el mismo trabajo tengan las mismas condiciones salariales, ¿no, Patricia, más o menos? Exacto, efectivamente. Sí, al final la subcontratación o este redactado del artículo 42 lo que pretende es eso un poco, ¿no? Hasta ahora una empresa puede subcontratar unos servicios y cuando se trata de una actividad completamente diferenciada, pues quizá aquí era más fácil distinguir qué convenio era de aplicación o qué salarios y demás, pero cuando al final estábamos subcontratando propia actividad y la subcontrata tenía un convenio propio o le aplica un convenio sectorial distinto al nuestro y con lo cual dos trabajadores en la misma posición están percibiendo un salario distinto, pues aquí es lo que ha intentado regular el legislador con esta nueva normativa y esta nueva redacción, de forma que efectivamente se deberá de aplicar el convenio del sector de la actividad desarrollada en la subcontrata o en la subcontrata. Fundamentalmente es esto traerá muchas discusiones seguramente y veremos cómo los tribunales se van pronunciando, aunque bueno, nosotros ya vamos viendo que esta es la trayectoria o la finalidad de esta reforma y deberemos de analizar. Es muy importante que analicemos en el momento en el que nos encontramos con una situación así, ¿no? De que bien subcontratemos un servicio o seamos nosotros los subcontratados, analizar efectivamente cuál es la actividad que van a desarrollar nuestros trabajadores, qué convenio aplica cada una de las empresas y sobre todo, fundamentalmente, si a nivel salarial existe una gran diferencia o no. Correcto, sí, sí. También en el grupo de preguntas, si salen preguntas... Sí, ya las analizaremos también, exacto. Bien, pues ahora, como sabéis también, ha sido una de las reformas o una de las cuestiones que han sido reformadas en esta reforma laboral es la aplicación de los ERTEs. Fundamentalmente, lo que ha pretendido el legislador en este caso es, todos sabéis que ya los expedientes de regulación temporal de empleo era un mecanismo que ya existía con anterioridad a esta reforma, pero que es cierto que la pandemia ha pretendido, o se ha hecho un uso muchísimo más recurrente. Ha sido la herramienta clave. Y ha sido, exacto, el momento clave en el que las empresas han tenido que recurrir a este mecanismo que probablemente muchas empresas o sectores ni siquiera lo habían utilizado antes, y entiendo que el legislador ha visto las limitaciones que podía conllevar esta situación con anterioridad a la reforma y ha pretendido, en la medida de lo posible y en algunos casos muy concretos, agilizar este trámite, ¿no? Por una parte, en cuanto a los ERTEs de fuerza mayor, que ya eran los ERTEs que existían con anterioridad, se han incluido estos ERTEs por impedimento o limitación, que también resurgieron durante la pandemia. Y en cuanto a los ERTEs ETOP, que son los derivados de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, se ha agilizado o facilitado la tramitación para las empresas, las medianas y pequeñas empresas, para las pymes, de forma que el periodo de consultas pasará a ser de 7 días en empresas de menos de 50 trabajadores y si el periodo de consultas finalizará con acuerdo, se entenderá o se presumirá por parte de la autoridad laboral que concurren estas causas y que son justificativas para el inicio de este expediente de regulación temporal de empleo. Se pretende con esta nueva normativa pues, priorizar la adopción de medidas de reducción de jornada en lugar de la suspensión de los contratos.
podremos desafectar y afectar a las personas trabajadoras, que esto es algo que realmente no ha cambiado. Ya era un mecanismo que se podía realizar antes, pero quizá no estaba expresamente detallado o determinado en la normativa y ahora pues sí que se ha querido especificar. Y tampoco se podrán realizar horas extraordinarias o establecerse nuevas contrataciones siempre que no vayamos a sustituir a las personas a las que han sido afectadas por este ERTE. ¿Vale? Esto sí que es una novedad porque hasta ahora las empresas se encontraban un poco cogidas de manos, ¿no? Porque si una empresa en general ya había aplicado un ERTE, parecía que no podía subcontratar servicios o externalizar la actividad. Pero en este caso, esta prohibición no se va a tener en cuenta cuando efectivamente se trate de externalizar o subcontratar un servicio que las personas trabajadoras por este ERTE no puedan desarrollar. Véase por formación, por capacitación, porque las funciones realmente no tienen nada que ver unas con otras. Y bueno, ha permitido ampliar un poco esta flexibilidad en el desarrollo de estos ERTEs. También se mantiene una protección prácticamente como la actual en cuanto al desempleo. Y también se ha introducido unas exenciones voluntarias en materia de cotización comunes tanto a los ERTEs ETOP como a los ERTEs de fuerza mayor, si bien con un porcentaje distinto. Estos beneficios en las cotizaciones se derivarán directamente de contingencias comunes y los conceptos de recaudación conjunta. Para los ERTEs de top se prevé esta reducción del 20% y irán vinculadas a acciones formativas de los trabajadores. Mientras que para los ERTEs de fuerza mayor el porcentaje de reducción que se prevé es del 90%. Lógicamente también se incluyen los ERTEs por impedimento o limitación, que como hemos dicho son ERTEs de fuerza mayor, pero una especie de subdivisión. Y algo muy importante que también se trae o se intenta implementar con esta nueva normativa es que estas exoneraciones, si bien son voluntarias, la empresa estará condicionada al mantenimiento de empleo durante los 6 meses. ¿Y qué ocurre cuando la empresa incumple este compromiso de mantenimiento? Que era algo que durante la pandemia, bueno, trajo muchas dudas. Sí. Que las empresas deberán devolver únicamente las cuotas del trabajador del que se incumpla y no de todas las cuotas de empresa que se hayan reducido durante este periodo. Que se habló del tema. Se habló mucho del tema. Se decía que eran todas. Efectivamente. Creo que conllevó muchísimas discrepancias a nivel jurídico entre incluso compañeros del gremio y demás. Pues había cuestiones que entendíamos que no se ajustaban a derecho. Y con esta reforma pues han pretendido que quedara un poco más claro y entendemos que ahora ya sí que se ajusta un poco Es proporcionado. Exacto. Es proporcionado y entendemos que mantiene la finalidad de la normativa, ¿no? Y por último, en cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo, habréis escuchado muchos de vosotros que se han previsto nuevos ERTEs, ¿no? Bien, pues este mecanismo de red de flexibilidad y estabilización de empleo es lo que se entiende por estos nuevos ERTEs. ¿Qué serán fundamentalmente estos ERTEs? Bueno, es un instrumento de flexibilidad que es importante que sepáis que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros. Con lo cual no se podrán aplicar estos ERTEs cíclicos o sectoriales que ahora explicaremos si no son aprobados previamente por el Consejo de Ministros. Y bueno, fundamentalmente nosotros nos gusta decir que es un híbrido o una mezcla entre un ERTE de fuerza mayor y un ERTE por circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas, es decir, un ETOP, porque confluye o utiliza un poco un mecanismo de ambos tipos de ERTEs, ¿no? En cuanto a este ERTE o este mecanismo red de flexibilidad cíclico, hablará siempre o vendrá determinado por la coyuntura macroeconómica general, es decir, circunstancias del mercado que puedan afectar a muchas otras empresas, como pudo ser la pandemia en su momento, o ERTEs sectoriales, ¿no? Que afecten a un determinado sector, como ahora puede ser. Justo se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros este mecanismo red para el sector agrario, precisamente por la sequía que venimos padeciendo en los últimos meses. Bueno, pues esto es un ejemplo de este ERTE que se puede aplicar sectorial que afecta directamente a este sector. Explicar adicionalmente que la duración será
En el caso de la cíclica máxima de 1 año y en la sectorial tendrá la posibilidad de incrementarse 1 año más con 2 prórrogas y también se prevén exenciones voluntarias para ambos casos. Como cuestiones que afectan a ambos procedimientos, bueno, deberemos indicar que también las exoneraciones serán de acogimiento voluntario y vendrán condicionadas a este mantenimiento de empleo que decíamos con anterioridad. Habrá que devolver estas cuotas en caso de incumplimiento de empleo únicamente de la persona trabajadora despedida. Y en cuanto a la protección por desempleo, pues bueno, se ha pretendido ampliar la protección de forma que la persona trabajadora percibiría el 70% de la base reguladora durante todo el tiempo de aplicación de la medida, y esto se nutrirá a través del fondo red que se ha creado al efecto. ¿Vale? Todo esto entrará en vigor a partir de este 31 de marzo de 2021 y estas serían fundamentalmente las reformas o las modificaciones que ha habido en cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo. Ahora doy paso a Claudia, ¿verdad? Para explicar la prioridad aplicativa del convenio. Sí, continuamos con otra de las reformas, pero de forma brevemente, ya que no se ha incidido mucho en la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Únicamente puntualizar que si bien se ha modificado el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa, salvo en materia salarial, manteniendo inalterados el resto de prioridades recogidas en el artículo. En este sentido, cabe destacar su régimen transitorio, el cual señala que la modificación operada resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos suscritos y presentados al registro con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y una vez que estos pierdan su vigencia expresa, por máximo de 1 año desde dicha fecha. Por tanto, una vez alcanzado el plazo descrito en el apartado anterior, los convenios tendrán el plazo de 6 meses para adaptarse a las nuevas modificaciones. A continuación, también de forma breve, ya que bueno, no existe debate en estos puntos y tampoco se ha hecho modificaciones relevantes, podemos decir que la reforma modifica también el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, retomando la operatividad plena. Ello significa que cuando hubiera transcurrido el proceso de negociación del convenio colectivo sin acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo de forma indefinida. Y el régimen transitorio que se aplica en este punto es que los convenios colectivos denunciados a 31 de diciembre del 2021 y mientras no se adopte un nuevo convenio colectivo mantendrán su vigencia con neutralidad indefinida para que la empresa pues, se pueda seguir adaptando al convenio colectivo que venían aplicando si no existe acuerdo o un nuevo convenio colectivo. Y bueno, ya para ir finalizando, paso a hablar a mi compañero para que explique las nuevas infracciones. Otro punto relevante también en esta reforma laboral son las modificaciones que se introducen en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Principalmente se introducen modificaciones en 2 materias. En primer lugar, en materia de ERTES. Hemos dicho que por la pandemia y demás, por la herramienta clave para las empresas, pues se introducen una serie de sanciones y después, como no podía ser de otra forma, también en materia de contratación temporal. Respecto a las sanciones que se introducen en materia de ERTE, debemos significar que los más importantes son la prohibición de realizar nuevas contrataciones, que se tipifica como grave, y la prohibición de realizar nuevas externalizaciones, que se tipifica como muy grave. Pequeño matiz, estas sanciones solo aplicarán en el caso de que una empresa se haya procedido a un ERTE por fuerza mayor y haya tenido exoneración, haya tenido bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Sabéis que el gobierno dio el mensaje de no despedir a ningún trabajador y la posibilidad de exonerarse de fuerza mayor con una reducción en materia de seguridad social a cambio de, como ha explicado Patricia anteriormente, de no realizar horas extraordinarias, no realizar contrataciones y no realizar nuevas externalizaciones. Con la reforma laboral se introducen estas tipificaciones como sanción, que lo sepáis.
Y después otro punto importante, y este sí que me interesa transmitirlo, bueno, nos interesa mucho transmitirlo a todos nuestros clientes, son las modificaciones que se realizan en materia de contratación temporal. Porque básicamente se modifica el cumplimiento en esta normativa. Me explico. Hasta el momento, si Inspección de Trabajo acudía al centro de trabajo o habría una inspección a la empresa en cuestión y veía que había una serie de contratos temporales fraudulentos, podía imponer una sanción que iba de 750 a 7.500 en función de los agravantes que la inspección considerara, ¿no? Número de trabajadores, número de contratos fraudulentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como digo, era una sola sanción. Por la reforma laboral no solo se suben las sanciones, que pasan de ser de 1.000 a 10.000, sino que, y esto es lo que me interesa transmitir, estas sanciones no irán por expediente, por decirlo de alguna forma, sino por contrato temporal fraudulento o por persona afectada. De tal forma que si un inspector se persona al centro de trabajo y puede llegar a visualizar pues, que hay 6 trabajadores que llevan 5 años contratados de forma temporal, no habrá una sola sanción con agravantes, que estaríamos hablando de unos 5.500 euros, sino que habrá de 6 trabajadores de dicho, pues 6 sanciones. Una sanción por cada trabajo. Exacto, una sanción por cada trabajador. Y esto sí que, bueno, creemos que es un cambio sustancial, que puede causar un gran impacto y es importante que se tenga en cuenta. Habrá que tener en cuenta y cuidado con la contratación temporal. Correcto. Vale. Y por último, lo que bueno, en el webinar quisimos poner, en su momento, en el primer webinar que hicimos, la subida del salario mínimo era una novedad. Sabéis que el salario mínimo ha quedado en 1.000 euros brutos al mes por 14 pagas. Y hemos dejado la diapositiva aquí, que no nos supiera, nosotros lo informamos, pero entendemos que es un hecho público y notorio que todo el mundo lo sabe, pero bueno. Se ha publicado desde el pasado 22 de febrero, Exacto. Entendemos que ya... Lo que quiero decir es que sepáis que la subida del salario mínimo no forma parte de la reforma, pero es una novedad laboral que explicamos. Muy bien. Pues con esto ya habríamos acabado la breve formación y esperemos que haya sido práctica en cuanto a esta reforma laboral. Hemos hablado de toda la reforma laboral, pero he intentado hacer unas pinceladas de lo que nosotros hemos considerado más interesante o que puede afectar más a nivel práctico. Se ha quedado congelado ahora, Patricia. ¿No se escucha? Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Decía que, no sé dónde os habéis quedado, pero que decía que, bueno, que muchas gracias, que este es un poco la síntesis de toda esta reforma laboral, que aunque muy extensa, la hemos intentado hacer 4 pinceladas de lo más importante o lo que creemos que a nivel práctico más puede afectar a nuestros clientes. Y no sé si ahora hay alguna pregunta o se han realizado algunas preguntas en el apartado de preguntas y consultas. Pues de momento no hay ninguna. Vamos a dejar un par de minutos para saber si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Lo pueden hacer a través del chat, por ejemplo, y entonces os las iremos leyendo. Vale, perfecto. Vale, vamos a esperar un par de minutitos. ¿Por el chat o también por bueno? Sí, exacto, por preguntas y respuestas, por donde quieran. ¿He escuchado bien, Vanessa? ¿Ha habido algún otro corte? No, cortes no han habido, no, se ha escuchado bastante bien. Un poco de ambiente, pero claro, es que es normal porque como estáis en la sala, pues coge el micro del ambiente, pero yo creo que bien. A ver.
De momento no hay ninguna pregunta. Vamos a esperar lo que hemos dicho, un par de minutitos, por si alguien está escribiendo. Digo yo que, pese a que no haya ninguna pregunta, si se puede, a lo mejor que escriba alguien algo por el chat, que no sea que haya algún fallo. Supongo que no. No. Vale, no, en principio, a ver si alguien nos puede escribir en el chat, pero en principio sí que se ha escuchado todo bien. O que levanten la mano para saber que están aquí. Vale, pues ya está. Ahora, a ver, en el Gracias. chat, todo ok. Vale, nos dicen todo ok, gracias, todo claro. Maite, Josep, gracias. Vale, s'ha sentit tot perfectament. Vale, gràcies, Albert. Bueno, pues gracias, sí. Vale, pues parece que sí, que se ha escuchado bastante bien todo. Me dicen ja dubtes, però seria llarg d'aclarir. Bueno, si vols fer... Ja saps on som en qualsevol cas. Si hi ha preguntes més extenses, doncs ens podeu trucar sense problema i estarem encantats de resoldre-les. Vale, perfecto. Y Sergio también nos dice gracias, todo ok. Parece que ha quedado todo bastante claro, ¿eh? Bueno, nos alegramos, aunque es una reforma un tanto compleja o más bien extensa, ya está bien que al menos el objetivo de la formación o el webinar, exacto, es que queden claras los puntos a modificar y ya está. Pero nuevamente, Vanessa. Ahora no os escucho, os he perdido. A ver, no se escucha. A ver, ahora, sí. Decía que agradeceros nuevamente la asistencia, bueno, a todos los que hayáis podido asistir y en cualquier cuestión, pues ya sabéis dónde contactar con nosotros por si surgiera alguna cuestión adicional. Muchas gracias. Vale, perfecto, pues muchas gracias a vosotros por esta sesión y nada, lo que ya les decimos a todos los asistentes que lo que necesiten se pueden poner en contacto con vosotros. Efectivamente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.